Bueno, entonces veamos aquí que nos permita, hecho como siempre que nos queda allí unas pequeñas diapositivas para, para que nos quede allí como ejemplo del proceso. Ahí ya se ve, ¿cierto? O Ya no no se sé, ven. No, ya no. ¿será que lo saqué sin querer? A ver, otra vez. Ujú. Ahorita se veían. Ahí Ahora todavía sí. no. Ya, Ah, ya se bueno, ven. ahí porque para que quede pues una información allí medianamente estructurada para la presentación. Bueno, entonces, pues siendo muy puntuales, vamos a dar inicio entonces a la segunda webconferencia del doctorado en gestión de la innovación, en gestión e innovación sostenible. Esta segunda webconferencia se da en el marco de la estructura, digamos, de una revisión crítica y de la estructuración del marco teórico. Vamos a organizar una presentación, pues que además quede allí como soporte en la grabación que luego subiremos, al igual que hicimos con la primera web, la subiremos también al correo interno, correo institucional y al foro. Pero más allá de eso, lo que hemos querido organizar en esta oportunidad es un ejemplo estructural en el marco de los elementos, digamos, de campo que contempla el doctorado, que es la gestión, la innovación y la sostenibilidad. Y, digamos, también hay unos aportes allí estructurales en torno a una investigación que se está haciendo por parte, digamos, de la línea del doctorado sobre la implicación que tiene la inteligencia artificial. Entonces he querido, más allá de presentar estructuralmente el soporte epistémico de las implicaciones que tiene este ciclo 2 del marco teórico y revisión crítica, presentar un pequeño ejemplo que nos ayude a ilustrar de manera clara el proceso. Como siempre, pues digamos que tenemos una pequeña agenda. Esa pequeña agenda nos va a enmarcar en 6 puntos. Vamos a hacer una pequeña presentación. Es requisito establecer allí en el proceso las implicaciones que tiene estructurales de agenda del seminario, el plan de formación. Vamos a hacer una descripción de este ciclo 2, marco teórico y revisión crítica. Luego nos centramos en la evaluación, que es, digamos, donde vamos a abordar ese ejemplo en torno a esas variables estructurales del ejercicio académico en torno al doctorado. Y si digamos allí en la parte final ubicamos un varios que siempre me parece importante, ¿cierto? En caso de que se quiera ampliar el proceso. En ese orden de ideas, es muy importante a estas alturas, sobre todo en el marco del desarrollo del proceso, que ya tengan identificada la línea de investigación. Lo hablábamos en la web número 1. Entonces, allí que estén muy centrados en esa línea de investigación. Yo, esta semana que viene, voy a organizar para incluirlos en el semillero de investigación, porque además es un componente necesario para lo que hablábamos en la web número 1 asociado al coloquio doctoral. Ustedes ya están incluidos en la agenda. Estamos generando un proceso interno con investigación, puesto que vamos a generar una publicación en revista indexada interinstitucional con el doctorado mexicano. Y entonces esto implica unos procesos internos más allá de las implicaciones que tiene la ponencia de cada uno. Pero muy importante retomar esto, por eso lo dejo allí como la diapositiva número 1 que presentamos, en torno a esa asignación de la línea de investigación y la sublínea respectivamente, porque eso nos da un foco sobre, uno, el grupo de investigación y dos, sobre la tendencia que vamos a articular en el proceso. Bien, esto ya lo trabajamos en la primera web, entonces no lo voy a repetir. Simplemente lo dejo allí como un elemento que debemos de retomar y que debemos de articular en torno precisamente a este proceso de formación que estamos desarrollando. En ese orden de ideas, digamos que la agenda del seminario es muy clara. Hemos hecho un pequeño ajuste
a propósito de las dificultades que se presentaron con la plataforma. Y en esta segunda parte del ciclo 2, fase 2, marco teórico y revisión crítica, pues teníamos la fecha que de hecho al validarla 5 de abril, digamos que estábamos próximos, ¿cierto?, a hacer la entrega, pero hemos hecho un seguimiento en torno a esas dificultades que planteó la plataforma y por ello ampliamos la fecha al 12 de abril, lo cual es muy productivo en tanto mañana jueves, viernes, sábado les da un espacio para articular de manera productiva los alcances que van haciendo en el desarrollo de sus trabajos, de manera tal que el día lunes, que es 6 de abril, pues estén haciendo la primera aproximación para yo hacer entre martes y miércoles una retroalimentación, de tal manera que ustedes entre jueves, viernes, sábado y el próximo domingo, después de Semana Santa, pues logremos hacer el entregable con esa primera retroalimentación que me parece importante para afinar detalles, para estructurar el ejercicio académico. Allí, pues, una vez terminemos esa fase 2, iniciaremos la fase 3 el 6, digamos que inicia el 6 de abril, eso digamos que no se pierde, y lo presento en este espacio porque es importante que el próximo lunes tengamos claridad, si bien estamos dando la semana adicional, que ya se inicia el ciclo 3. Y entonces, mientras que yo les estoy dando la retroalimentación martes y miércoles, pues ustedes que empiecen ya a abordar la estructura del ciclo 3, porque en esa misma semana, casi que cada semana nos vamos a estar encontrando, como lo decíamos en la web número 1, voy a estructurar entonces la web del ciclo 3 para que, digamos, estemos en el marco de ese proceso, puesto que pues, los que estamos vinculados directamente con la UNAD, sabemos que 26, 27, 27, 28, 29 de abril estamos en prospecta y entonces tenemos que abordar estos componentes de manera aprensiva para que no se nos crucen las actividades. Claro, pues el 28 de abril estaremos cerrando el ciclo número 3 y terminaremos entre el 29 de abril y el 26 de mayo con el ciclo número 4. Ese es, digamos, el componente de la agenda al cual tenemos que hacerle un seguimiento de manera que ese rigor académico nos permita ajustarnos en agenda y en tiempos. Allí, como verán, pues hemos ido ajustando las fechas de las web. La web número 2 la teníamos proyectada para el 10 de abril, la hemos adelantado y así vamos a ir ajustándolas en el marco precisamente del desarrollo de las actividades y de las necesidades que ustedes como doctorandos tienen, puesto que acá el foco fundamental son ustedes como doctorandos y nosotros lo que estamos es pendientes de aportarles, de estar con ustedes en el acompañamiento para que el proceso se genere de una manera eficiente, efectiva, con productividad académica. Bien, entonces allí hay un componente importante que contempla el plan de formación y ese componente está estructurado básicamente em, en que este ciclo básicamente lo que busca es, digamos, contribuir al marco teórico y a la revisión crítica como su nombre bien lo propone, ¿no? Ciclo de gestión del conocimiento, marco teórico y revisión crítica. Y entonces en ese orden de ideas, el propósito central que ustedes tienen es apuntarle, apostarle a un marco teórico que sea muy robusto, ¿cierto? Y eso lo van a ir mostrando en el ejercicio con el desarrollo, digamos, de las matrices que muestran, digamos, esos postulados, ese seguimiento a la manera como se presenta el desarrollo o digamos, la guía del conocimiento en el marco del uso de las diferentes bases de datos y de los componentes que da la rúbrica para este proceso. En ese orden de ideas, ustedes deberían de diseñar, y más que diseñar, esto les debería de permitir comprender la estructura del conocimiento científico a propósito de ese problema de investigación que ustedes están estructurando. Y entonces allí el ciclo básicamente los encierra en que ustedes desarrollen un pensamiento asociado hacia ese eje temático. Yo voy a hacer un ejemplo que va a buscar, digamos, darles una guía
y entonces en torno a eso, pues estamos desarrollando una investigación en la cual estamos apuntándole un poco a las implicaciones que tienen las temáticas cognitivas, epistémicas de la razón de ser del doctorado con relación a la inteligencia artificial. Y eso lo veremos un poco más adelante, de tal manera que les pueda mostrar de manera gráfica, digamos, los resultados esperados. Pero, ¿qué es lo cierto o lo que tenemos que tener con especial cuidado para que se, digamos, logren desarrollar un ejercicio académico muy productivo? Lo esencial es que ustedes identifiquen de manera general el proceso para que, digamos, a partir de ese seguimiento puedan establecer los resultados esperados. Allí, a partir de lo que se contempla, hay 9 pasos integradores que lo que hacen es estructurar un buen resultado en términos del documento final entregable. Estos 9 pasos están enmarcados inicialmente porque además todo el seguimiento booleano y demás muestra que las palabras clave son estructurales, porque eso es lo que en últimas permite delimitar, identificar esa búsqueda sistemática que ustedes implementan con R allí en el análisis bibliométrico, y eso es lo que en últimas se convierte en el eje central, la columna vertebral de la conceptualización de su problematización, y en ese sentido se vuelve el núcleo teórico y se vuelve esa estructura general de esa revisión crítica en la cual usted identifica brechas que le permiten encontrar esos vacíos, ¿cierto? Sobre los cuales usted identifica su problema de investigación doctoral a propósito de la necesidad de identificar la generación del conocimiento. Claro, esto ustedes lo articulan, lo apalancan con el uso de la integración de la inteligencia artificial y sobre ello hacen, digamos, una integración final que es el producto entregable sobre el cual vamos a ejemplificar el proceso, repito, en el marco de las variables de la estructura del doctorado. Muy bien. Miren que para que ustedes, digamos, desarrollen ese ejercicio de una manera eficiente, las palabras clave y las ecuaciones de búsqueda tienen que ser integradoras. ¿Por qué? Porque ese proceso que usted inicia construyendo unas ecuaciones booleanas que básicamente integran su problema, su fenómeno, su contexto en el marco de lo que implica la innovación y la sostenibilidad, pues le permite articular los resultados de manera coherente. Allí hay que identificar primero componentes español e inglés y el uso del and, or o not entre las 3 a 5 ecuaciones que más se utilizan para la identificación, digamos, de los textos en las bases de datos. Allí digamos que esto lo han trabajado ustedes de manera estructural en la primera parte, y entonces ahora nos vamos a centrar es en realizar esa búsqueda, esa escogencia, llamo yo estructurada, de 20 a 50 documentos relevantes en el marco de esas bases de datos científicas que ustedes han venido trabajando. Digamos que noten ustedes, esta segunda parte es una segunda parte que aporta a la primera parte que ustedes ya desarrollaron. Y en ese sentido, pues el producto que ustedes van a desarrollar lo que hace es estructurar más ese elemento inicial entregable que ejecutaron. Por eso, digamos, lo óptimo es estructurarlo en el marco de una serie de matrices que les permite identificar con claridad a partir de esos documentos relevantes que ustedes identificaron, digamos, cuáles son los autores más importantes, los años. Recuerden ustedes que para un doctorado lo esencial es que manejemos, ojalá primordialmente los últimos 5 años. Claro, hay contextos que implica retomar los últimos 10 años porque, digamos, las temáticas están enmarcadas en esa relevancia, ¿cierto? La metodología, los hallazgos, cómo eso se relaciona con el problema de investigación que ustedes están consolidando, estructurando. Y esto lo que muestra es la organización del conocimiento en el marco de esa búsqueda que ustedes han identificado para explicar ese vacío sobre el cual ustedes van a fundamentar su tesis doctoral. Miren que los componentes están amarrados. Uno tras otro lo que hace es irles delimitando la estructura de la información
porque el campo de la tesis doctoral que ustedes están desarrollando es muy amplio y entonces es necesario empezar a acotarlo porque si no, pues nos dan 10, 15 años haciendo una investigación y en ese sentido es necesario identificar esas brechas estructurales que hacen que el desarrollo de su investigación esté muy bien delimitada, ¿sí? Entonces esa búsqueda sistemática está amarrada en torno a ese análisis bibliométrico que se desarrolla y que básicamente lo que hace es incorporar el uso de la herramienta, por ejemplo, que nos está pidiendo la estructura del ejercicio, que es Bibliometrics. Entonces, para analizar la estructura del conocimiento científico que ustedes están estructurando a propósito de su tesis doctoral, ustedes lo que tienen es que demostrar, ¿cierto? Cómo a partir de esos documentos que ustedes exportan, bien desde Scopus, desde WOS, desde el uso de BiblioChain, que es un componente adicional que pueden tener allí, generan la posibilidad de tres grandes entregables. El primero, un mapa de palabras clave, red de autores, segundo, y mapa temático. Repito, primero genero una presentación contextualizada de las implicaciones que tiene el entregable y luego lo que voy a hacer es a describir un ejemplo temático a propósito de unos componentes que hemos venido desarrollando en el doctorado. En ese orden de ideas, pues si bien la primera parte es que elaboran esos mapas de palabras, de red de autores temático, pues ustedes tienen que establecer o interpretar, miren allí la palabra que utilizo, interpretación obligatoria, ¿cierto? Obligatoria. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del análisis bibliométrico, los focos pueden ser variantes, pero tenemos que estructurar un seguimiento que nos permita identificar las causales diferenciales. Y por eso nos vamos a centrar en clústeres, tendencias y autores centrales. Esos tres son los componentes esenciales y este es el punto pues que más vamos a evaluar en torno al proceso. No quiere decir esto, y por eso escribo allí el punto que más vamos a evaluar. No quiere decir esto que usted no tenga otras variables. Claro que sí, bienvenidas porque además el conocimiento y el episteme es amplio y uno puede tener otras vertientes, ¿cierto? Que además le aportan a la estructura de la generación de conocimiento. Pero como elementos esenciales identificamos los clústeres, las tendencias y los autores centrales, porque los ayuda a enmarcarse dentro de la limitación de ese problema que usted está estructurando en ese marco teórico, ¿cierto? Entonces, este es un componente esencial. Llamamos vertebración conceptual, ¿cierto? A ese análisis que usted construye desde ese punto de vista, digamos, de estructura conceptual que le aporta su marco teórico. Y entonces allí es esencial que ustedes identifiquen categorías, subcategorías, relaciones que se encuentran entre ellas, variables, ¿cierto? Que ustedes logran identificar. ¿Por qué? Porque a partir de ello, usted puede establecer un esquema gráfico de ese sistema teórico que está identificando y claramente le muestra el vacío conceptual, teórico, metodológico. Ya lo veremos de manera con un ejemplo, pero hasta ahora lo que estoy haciendo es describir conceptualmente ese proceso que ustedes están desarrollando, ¿sí? En últimas, ustedes lo que están haciendo allí es delimitar el núcleo sobre el marco teórico, generando, digamos, una síntesis narrativa articulada de ese marco a propósito de las teorías que están identificando, de identificar unos conceptos y sobre esos conceptos ustedes conectan cómo eso se relaciona con su marco teórico de manera conceptual y cómo esto estructura de mejor manera el problema sobre la manera como usted lo está valorando, ¿cierto? Allí lo que usted empieza a hacer es a evidenciar esa capacidad doctoral que tiene de síntesis. ¿Por qué? Porque las temáticas tienen tanto de ancho, ¿cierto? Como de alto. Y entonces en ese orden de ideas, cuando usted ya logra apropiarse desde el punto de vista de esa narrativa articulada que presenta, digamos, la teoría
en las bases de datos, usted logra establecer unos contextos sobre los cuales identifica los parámetros sobre los cuales está desarrollando su tesis doctoral. ¿Y eso qué hace? Eso le permite identificar esas brechas sobre las cuales usted está haciéndole aportes novedosos de nuevo conocimiento y por eso es una tesis doctoral. Claro, eso determina que usted haga un análisis crítico, ¿cierto? Y además hay que tener algo claro, ¿no? Y es que cuando usted hace este tipo de análisis, es necesario que establezca comparativos con estudios recientes. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, vamos a ir a ese coloquio doctoral 22 de mayo, pues allí vamos a tener muchos ojos en marco a esa presentación que estamos haciendo y es un momento muy bello porque ustedes van a poder establecer sobre las visuales que tienen colegas internacionales la manera como ese apartado de análisis que ustedes están valorando es visto por un tercero y más desde otro país. Entonces, en ese orden de ideas, usted mismo, para hacer un análisis crítico, debería de responderse qué dicen, qué aportan, qué limitaciones tienen, cómo se contradicen o cómo se complementan, ¿cierto? Esos estudios que ustedes están validando. No se trata aquí de hacer un resumen, pilas, ¿cierto? Porque estamos en una categoría de doctor, ¿cierto? No. Es más que un resumen, usted lo que está haciendo es un análisis crítico, y eso no se puede perder de vista. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa este tipo de procesos, pareciera que uno estuviera encontrándose una serie de fichas de resumen de una serie de lecturas de 50 artículos. No, no, no. Los 50 artículos lo que hacen es mostrar cómo ustedes validaron que hay un vacío, ¿cierto?, en torno al cual ustedes identifican su aporte doctoral como generación de nuevo conocimiento. Y entonces en ese orden de ideas, lo que usted hace es articular esa información que encuentra para hacer un análisis crítico que le permite dilucidar esos aportes que hay con relación al desarrollo, ¿cierto?, de su tesis doctoral. ¿Y esto qué le permite encontrar? Brechas, vacíos del conocimiento. ¿Y por qué eso es trascendental para ustedes? Porque sin las brechas, sin los vacíos del conocimiento, no hay tesis doctoral, ¿cierto? No hay tesis doctoral. Una tesis doctoral genera nuevo conocimiento. Y si ya lo que usted está diciendo otro lo dijo, no hay una tesis doctoral. Y por eso es trascendental el seguimiento que usted hace en este proceso, ¿cierto? Porque usted dice, mire, ya miré desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista metodológico, mi territorio, ¿cierto? Desde el punto de vista tecnológico. Hoy en día, desde el punto de vista tecnológico, hay que incluirlo, más con todos los desarrollos que tiene la inteligencia artificial y demás, porque de allí es desde esos tópicos que nace el aporte que usted le hace como doctoral, como doctor, a la ciencia, ¿cierto? Al encontrar esos vacíos del conocimiento, su objetivo entonces es, digamos, a partir de ese vacío, estructurar su tesis doctoral que le aportará al conocimiento, eliminando ese vacío, ¿cierto? Allí es donde vamos a centrarnos en encontrar esas brechas cognitivas, em, para que, digamos, no quede duda cuando ustedes estén haciendo la presentación el próximo 22 de mayo, que muestren de manera ilustrada con un mapa, ¿cierto? Esos análisis que hacen. Es muy importante, relevante. De hecho, está estructurado entre la rúbrica de evaluación, que quede muy claro cómo la inteligencia artificial ustedes la están usando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, recuerden, la usamos es como apoyo, no como sustituto de ese análisis crítico que usted está haciendo, porque entonces ahí se pierde todo el proceso, ahí no habría nada, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, la estructura de la información tiene que evidenciar cuáles son esos prompts que ustedes están utilizando, esa validación, esa limitación. Y entonces, en torno a eso, el aporte que ustedes hacen en el entregable es ese análisis crítico que usted hace sobre lo que la inteligencia artificial en última les está ayudando a generar. ¿Por qué?
porque la inteligencia artificial es una ayuda, ¿cierto? No sustituye el análisis crítico. Ese es el elemento central cuando hablamos de la inteligencia artificial. Allí también hay que tener en cuenta que en la medida en que hemos ido evolucionando, pues se han ido integrando todos los componentes que ustedes van desarrollando. Es decir, todos los elementos que ustedes vienen trabajando se van generando a través de un informe estructurado que articula su problema de investigación. Y ahora, pues en el marco de las teorías y de las evidencias que ustedes identifican en la literatura, pues hacen un análisis crítico. Y entonces en ese orden de ideas no podemos perder de vista que usted debe incluir, por un lado, muy claro su problema, y su problema está asociado a ese vacío que encuentra usted en la literatura, esa pregunta de investigación que está asociada a los objetivos de desarrollo sostenible, las estrategias de búsqueda que utilizó, la matriz de antecedentes, el análisis bibliométrico, digamos, con interpretación, marco teórico, ¿cierto? Gráfico, narrativo, revisión crítica, brechas, uso de la inteligencia artificial, referencias a. Ese es el resumen del entregable final que ustedes entregarán el próximo 12 de abril, pero que el próximo lunes darán, digamos, un primer borrador genérico para hacerles, pero es un borrador muy avanzado para hacerles los aportes a propósito de esta web en el marco de esa semana adicional que se presenta. Entonces asuman como si efectivamente tuvieran que entregar el trabajo el día domingo para que el lunes lo estén enviando y yo les genero la retroalimentación para que hagamos un entregable bien bello el próximo 12 de abril. Yo le llamo el cierre estratégico al entender, ¿cierto?, que este proceso que estamos haciendo en este segundo ciclo no se trata de recopilar literatura, ¿cierto? No se trata de eso, ¿cierto? Ustedes lo que están haciendo es construyendo la comprensión estructural del conocimiento científico que les permite fundamentar su problemática doctoral con rigor, con evidencia, con pertinencia. Y eso hace que su problema doctoral no se puede legitimar, porque está claramente identificado a partir de los vacíos que tiene, ¿cierto?, el desarrollo, digamos, científico a propósito de las bases de datos. Entonces, allí ustedes tienen que dejar muy claro esa metodología, la metodología que es sistemática, cómo integran la bibliometría con la teoría, análisis crítico, identifican las brechas y articulan todo pues con su problema, con su tesis doctoral. Es decir, el campo presenta una concentración de tantos componentes con una ausencia de tantos componentes, lo que fundamenta la necesidad de mi investigación, que es tal, ¿cierto? Pero a propósito de ese análisis que ustedes hacen sobre cómo se presenta la evolución de los aportes de la literatura científica a nivel global y cómo ustedes a partir de esos componentes identifican un vacío en la literatura, un vacío en la ciencia que van a llenar con el desarrollo de su tesis doctoral. Ese es el centro del ejercicio que están haciendo en este momento. Claro, entonces ahora voy a tratar, ahora que digamos allí he hecho una presentación epistémica de lo que contempla este proceso, pues voy a tratar de hacer un ejemplo estructurado que los ayude a identificar la manera como deberían de generar el ejercicio. Claro, yo lo estoy haciendo aquí muy sucinto, muy elemental, pero es una idea para que ustedes lo puedan ampliar de manera estructural a propósito del desarrollo de la investigación que están, digamos, articulando. Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Hay una primera parte, en términos de la manera como el seminario articula la evaluación, que contempla 30 puntos. ¿Y qué implica esos 30 puntos? Pues el desarrollo de su marco teórico, eso es lo que van a hacer. ¿Y qué es lo que se evalúa? ¿O qué es lo que evaluamos? Primero, que usted integre múltiples teorías, modelos de gestión sostenible y que genere una estructura conceptual clara, con categorías, con relaciones. Eso es lo que contempla los 30 puntos. No pierdan ese foco.
¿cierto? Sobre eso nos vamos a centrar a propósito del vacío de la literatura. Entonces, en ese orden de ideas, mi ejemplo va a estar asociado a una problemática de investigación, ¿cierto? Sistema organizacional complejo que se asocia a la gestión organizacional, a la innovación, a la sostenibilidad en el marco de los procesos con inteligencia artificial, que me muestra desde la gestión organizacional capacidades dinámicas, desde la innovación procesos innovadores y desde la sostenibilidad un impacto multidimensional. Todo esto me muestra un desempeño organizacional que básicamente genera valor sostenible. Miren allí cómo estamos planteando una problemática a propósito de los componentes que estructuran nuestro doctorado. Y entonces, en ese orden de ideas, el marco teórico se estructura como un sistema complejo donde la gestión organizacional, la innovación y la sostenibilidad interactúan como dimensiones clave. ¿Esto qué permite? Esto permite que ustedes logren articular a través de esas capacidades dinámicas, a través de esos procesos de innovación e impactos multidimensionales, que ustedes logren configurar un sistema que explique la generación del valor, ¿cierto? La generación de valor. En este caso, yo lo estoy haciendo desde el punto de vista de la estructura de nuestro doctorado. Claro, ustedes lo hacen en el marco teórico asociado a esa problemática que ustedes han identificado. Pero para dejarlo como un ejemplo, y por eso les queda además allí la presentación, les queda el video, pues les ayuda porque ustedes pueden, digamos, cotejarlo con su temática y a propósito de eso abordar los componentes para que les ayude a hacer un seguimiento estructural. Entonces uno, a partir de este ejercicio que yo estoy haciendo ejemplico, te digo, ¿cuál es mi categoría número uno? Pues la gestión organizacional. Esa es mi categoría número uno, la gestión organizacional. Y entonces, ¿cuáles son las subcategorías sobre las cuales se estructuraría el ejercicio? Capacidades dinámicas, gobernanza organizacional, toma de decisiones estratégicas, estructura organizacional. Miren que cuando hago esta categoría pienso en el fondo en la manera como ustedes están desarrollando sus tesis. Por eso hago este ejercicio con esta estructura. Miren la segunda categoría, innovación. Y entonces, ¿cuáles son las subcategorías? Innovación tecnológica, innovación social, innovación organizacional, transformación digital, ¿cierto? Miren que estos componentes son los que en el marco del desarrollo de la estructura del doctorado, pues son los que ejemplícamente estructuran, ¿cierto? Cómo se compone precisamente la episteme de nuestro doctorado. La categoría número 3, sostenibilidad. Subcategorías, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, siempre con el enfoque de los ODS. Ese es un componente diferencial de nuestro doctorado, ¿cierto? Siempre estamos estructurando al aporte que se hace con los objetivos de desarrollo sostenible. Miren que hay una cuarta categoría, desempeño organizacional. ¿Cuáles serían sus subcategorías? Eficiencia, productividad, competitividad, impacto territorial, ¿cierto? Allí este elemento es muy importante, por eso vamos a estar funcionando a propósito de las CIPAs territoriales con aportes en el marco de los desarrollos que ustedes hacen de la investigación en las CIPAs territoriales de la universidad. Y esto nos permite establecer aportes al territorio a propósito del desarrollo del seminario como tal, de la estructura del seminario como tal. Hay una quinta categoría, entorno contexto, y entonces allí, pues una cosa es el contexto territorial desde Latinoamérica y otra cosa es desde Colombia. Sectores económicos, regulación, dinámicas del mercado, ¿cierto? Esos componentes, digamos, son esenciales para el desarrollo del análisis. Entonces, miren ustedes que estas categorías y estas subcategorías lo que hacen es estructurar en torno a la gestión, en torno a la innovación y la sostenibilidad, cómo están integradas con el desempeño organizacional y el contexto y cómo entonces permiten analizar el fenómeno desde una perspectiva sistémica e interdisciplinar, ¿cierto? Ese es el elemento central sobre el cual ustedes desarrollan el ejercicio. Y entonces ustedes tienen que identificar cuáles son esas relaciones entre esas variables, es decir, establecer un modelo conceptual. Entonces digo, voy a estructurar un modelo. Entonces, ¿cuáles son las variables independientes? Entonces, mi modelo tiene básicamente dos variables
independientes, gestión organizacional e innovación, ¿cierto? Entonces, la gestión organizacional y la innovación me permiten, digamos, estructurar variables mediadoras, variables independientes, variables moderadoras, para en últimas, como lo visionábamos anteriormente, establecer ese resultado final de generación de valor sostenible. Desde las variables mediadoras tenemos las capacidades dinámicas, desde las variables dependientes tenemos el desempeño organizacional y desde esa variable moderadora el contexto territorial y el entorno. Miren cómo está estructurado de manera organizada. Aquí así lo hemos ido identificando. Primero la categoría, subcategoría, y estas categorías y subcategorías me permiten estructurar el modelo a propósito de esas variables que vengo identificando. Está amarrado lo uno detrás de lo otro, no es aislado, ¿cierto? Entonces ya empiezo a establecer unas relaciones. Entonces yo digo, venga, pues la gestión organizacional se relaciona con la innovación. Entonces la gestión adecuada impulsa procesos innovadores. La innovación se relaciona con el desempeño organizacional. La innovación mejora la competitividad, ¿cierto? Capacidades dinámicas mediadoras, que es lo que estamos estructurando en el marco del ejercicio, explican cómo la organización transforma recursos en innovación. El contexto como moderador, pues influye en la intensidad y en la efectividad de las relaciones. Y el desempeño como valor sostenible porque es el resultado final del sistema, ¿cierto? Esas son las relaciones propuestas en el ejercicio que estamos estructurando para el ejemplo. Claro, y esto entonces, esas relaciones que nosotros estamos proponiendo allí, ¿cómo le aportan, ¿cierto? Pues básicamente lo que hacen es a partir de ese modelo conceptual que ustedes desarrollan, entonces lo que empiezan es a entender de una mejor manera el problema que ustedes están identificando dentro de ese sistema complejo que están trabajando, donde la gestión, la innovación, la sostenibilidad, pues no están aisladas, ¿cierto? Sino que básicamente configuran dinámicas para generar valor organizacional y territorial. Ese es el elemento central que ustedes deben de identificar a propósito de esas relaciones que proponen. ¿Por qué? Porque, claro, la literatura es amplia, el campo es amplio y uno puede establecer una relación diferente de las variables y por lo tanto los resultados son diferentes. Pero cuando usted empieza a acotar el proceso y lo empieza a mostrar de esta manera a propósito del vacío que usted encuentra en la literatura, entonces empieza allí. Ya per se está generando valor en su tesis doctoral, porque eso es diferente, la manera como usted visualiza la problemática, ¿cierto? Y entonces empieza a establecer una serie de mapas que muestran ese proceso. Dice, no, pues la gestión organizacional está relacionada con la innovación y la innovación con el desempeño. La gestión organizacional, digamos, está relacionada, ya vimos, con la innovación y el desempeño, y esto tiene unos componentes que son moderadores, y sobre esos componentes moderadores, pues ustedes encuentran una serie de dinámicas a través de esos procesos mediadores que les permite encontrar como resultado final un valor de sostenibilidad, de ser sostenible, ¿cierto? Y empiezan a generar esos mapas que ayudan a explicarlos en el marco del desarrollo del ejercicio. Entonces, claro, cuando usted hace el mapa, lo siguiente que tiene que hacer es explicarlo a propósito de esa literatura que ustedes van identificando. ¿Para qué? Para que de una vez lo vayan organizando, digamos, contextualizadamente. No se trata de que armen mapas de manera aislada. El mapa debe responder a la literatura. ¿Y en eso qué quiere decir? Usted va armando un párrafo y en ese párrafo usted lo va ajustando con la norma APA, con el autor que le permite apalancarse para decir, la manera como lo manejo es esta, porque me paro en los hombros de estos autores que lo manejan de esta manera y desde mi criterio, en mi aporte a la ciencia es este, entonces lo voy a plantear de esta manera. Entonces, claro, usted está mostrando de manera colegiada con el desarrollo de ese análisis de la literatura, cómo le aporta a esa propuesta que usted está realizando de tesis doctoral. Sí, ese es un ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace de esa manera, pues usted no tiene la posibilidad de plantear, digamos, cómo está usted visualizando
esa problemática y cómo esa problemática la puede modelar, y sobre ese modelo que usted plantea, pues básicamente, en este caso para mi ejemplo, la gestión organizacional impulsa la innovación y eso cómo impacta el desempeño organizacional, ¿sí? Entonces, el proceso lo que hace es estar mediado por una serie de capacidades dinámicas y condicionado por el contexto territorial, y esto que permite finalmente pues la generación de valor sostenible. Entonces miren que cuando ustedes empiezan a articular la información de esa manera, casi que empiezan a redactar párrafo a párrafo con el desarrollo de esas matrices, ¿cierto? De esas gráficas que diseñan, empiezan a articular el desarrollo de su trabajo, ¿cierto? Porque él se va explicando y esta explicación es única. ¿Por qué? Porque está en el marco de su conceptualización teórica y en el marco de esa problematización que ustedes hacen específica. ¿Qué es entonces el cierre, cierto? Ese sería el cierre de la primera parte de la evaluación. Luego vendría una segunda parte que ya es una revisión crítica de estudios. Esta segunda parte vale 30 puntos, ¿cierto? 30 puntos la primera parte, 30 puntos la segunda, ya van 60 puntos. ¿Y qué es lo que me evalúan allí? Pues que usted tenga, ¿cierto? Unos estudios que usted compare y que usted relacione con la problemática, los ODS y esa línea que está identificando de investigación. ¿Y esto entonces cómo lo organiza? Allí estoy haciendo un ejemplo de una matriz de revisión literaria, ¿cierto? A propósito de la gestión, la innovación y la sostenibilidad. Entonces miren acá cómo ustedes a través de esta matriz pues dan una categorización ejemplica de su problemática, a propósito del ejemplo que yo estoy proponiendo. Entonces digo, venga, TC 2018, desde el punto de vista del contexto global, en el marco de la gestión, la innovación y la sostenibilidad, tiene un enfoque de capacidades dinámicas, tiene una metodología teórico-conceptual, y sus aportes están centrados en explicar cómo las organizaciones se adaptan a capacidades dinámicas y en qué está limitado. 13. ¿En qué está limitado? Que tiene una poca aplicación empírica en Latinoamérica. ¿Y cómo se relaciona eso con su problemática? Pues porque fundamenta la relación gestión-innovación, ¿sí? Y luego digo, no, pues está Porter y Kramer, 2019. También su contexto es global, pero su enfoque es valor compartido y su metodología es conceptual. Sus aportes esenciales integran la sostenibilidad con la estrategia empresarial y sus limitaciones es un enfoque general, ¿cierto? Con poca operacionalización. Entonces, ¿cómo le aporta o cómo se relaciona con su problema? Relaciona sostenibilidad con desempeño. Chebruch, 2020, estamos hablando de 6 años, ¿no? 2019, 7 años, 2018, 8 años. Hemos dicho que vamos a abarcar, ¿cierto?, nuestra literatura en los últimos 10 años. Miren cómo Chevrolet también es en un contexto global, su enfoque ya es la innovación abierta, su metodología es un estudio de caso. Aquí hay una cosa muy bella, y en este elemento del estudio de caso quiero hacer un paréntesis importante. En el mundo, a nivel global, las universidades que le aportan con tesis doctorales de caso, está Harvard, ¿cierto? El MIT, digamos esencialmente. En Colombia, no es la Universidad del Valle, no es la Universidad Nacional, no es la Universidad Javeriana, ¿cierto? Es la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes es la que tiene allí como liderazgo en todo este proceso de estudios de caso, ¿sí? Y entonces allí hay una invitación a, ¿por qué no pensarlo como una manera metodológica de trabajo de sus tesis doctorales? Para este caso de Chesbrough 2020, pues su aporte principal es que muestra cómo la innovación se articula con actores externos, pero tiene una limitación, y es falta de enfoque territorial. ¿Y cómo se relaciona eso con la problemática? Aporta la innovación organizacional. Miren cómo, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces allí ustedes en este marco están analizando, yo estoy poniendo allí 10, ¿cierto? Pero de esta manera ustedes logran estructurar claramente sus 50
sus 50 artículos, ¿cierto? Y entonces, claramente ustedes empiezan a mostrar una trazabilidad. Entonces ya estoy hablando, por ejemplo, de Prahalad 2017, entonces ya está hablando de mercados emergentes, ese es su contexto, su enfoque es la innovación inclusiva, metodología conceptual, cuáles son sus aportes principales, vincula la innovación con el impacto social, cómo presenta las limitaciones, pues limita la validación cuantitativa, ¿cierto? En limitada validación cuantitativa y cómo se relaciona eso con el problema, conecta con la sostenibilidad social, ¿sí? Rodríguez et al 2021, Latinoamérica, es su contexto, su enfoque es gestión organizacional, su metodología es cuantitativa, evidencia, digamos, una relación entre la gestión y el desempeño. Las limitaciones es que es una muestra limitada y cómo se relaciona con el problema, contextualiza el problema en Latinoamérica. Gómez y Pérez 2022, miren, ya Colombia, ¿no? Entonces, miren que en el contexto está desde lo global, desde los mercados emergentes, desde Latinoamérica, desde Colombia, ¿cierto? Entonces, Gómez y Pérez ya hablan de innovación empresarial, es una metodología mixta, identifica barreras a la innovación en las pequeñas y medianas empresas, ese es su aporte. ¿Y cómo se limita? Pues falta de análisis longitudinal y cómo le aporta al problema, pues le aporta en el contexto territorial. La OSD, 2021, Internacional, Innovación y Sostenibilidad, reporte analítico, relación entre innovación y desarrollo sostenible, no profundiza en organizaciones específicas y es un marco global del problema. Hernández, la UNDP y Martínez, 2024, Latinoamérica, Global y Colombia, transformación digital, nos centramos en los ODS y en la gestión sostenible. Las metodologías, cuantitativo es un informe y es un estudio de caso. Miren que en este ejercicio hay dos estudios de caso. El primero es de Chesbrough y el segundo sería este de Martínez 2024 en Colombia, estudio de caso. ¿Cuáles son los aportes? Impacto de la digitalización en el desempeño, relación gestión con desarrollo sostenible y evidencia integración gestión sostenibilidad, respectivamente. ¿Cómo se limita? No integra la sostenibilidad, es un enfoque macro y una escasa generalización. ¿Y cuáles son las relaciones con el problema? Relación innovación-desempeño, conecta con los ODS y aporta evidencia contextual. Claro, cuando yo veo esta tabla me ubica claramente en lo que yo logré identificar de la literatura. Es una matriz que claramente me ilustra cómo le aporto a problema, cómo lo que hay en la literatura presenta unas limitaciones con relación a mi problema, cómo hay unos aportes a nivel, digamos, global, regional, nacional, ¿cierto? Que le aportan en torno a ese vacío que yo encuentro en la literatura en el marco de mi problema. Veo cómo metodológicamente lo han abordado, ¿cierto? Veo cuál ha sido el enfoque y claramente no solo el autor, sino que nos encontremos dentro de los últimos 10 años. Claro, esto, ¿qué hace? Que usted vea, que usted visualice, que usted muestre una revisión crítica de los estudios. ¿Por qué? Porque usted lo que está haciendo es cómo se evidencia una convergencia en torno al papel de las capacidades dinámicas y la innovación como impulsores del desempeño organizacional. Entonces, ese es el ejemplo que estoy planteando, ¿cierto? Ahora, allí se identifican limitaciones importantes en la integración de esos enfoques en contextos latinoamericanos y básicamente, ¿qué es lo que hace eso? Pues evidencia la necesidad de investigaciones contextualizadas. Entonces, miren que el vacío se va mostrando a propósito de la matriz. La matriz me muestra el ejercicio, la matriz me muestra el vacío, porque yo lo voy logrando delimitar y lo voy logrando identificar en el proceso. Entonces, claro, usted identifica una serie de tendencias y pues tiene que hacer una síntesis, usted tiene que sintetizar. Entonces, desde el punto de vista de tendencias temáticas, ¿cierto? Entonces hay una tendencia que es a predominio de enfoques teóricos. Entonces, ¿qué encuentra usted allí? Pues que hay alta producción conceptual y una baja validación empírica, por ejemplo. Otra tendencia que es un enfoque global versus un vacío territorial, lo acabamos de mostrar en la matriz. Entonces, hay estudios centralizados en países desarrollados, pero en Latinoamérica muy poco, ¿cierto? Crecimiento de la innovación, pues hay un aumento de estudios de innovación abierta, pero digamos en relación con la transformación digital, ¿cierto? Y logramos identificar como tendencia también la integración parcial de la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad abordada de forma aislada, con poca integración con gestión organizacional.
Y hay una quinta tendencia que es un enfoque limitado en sistemas complejos. Hay un predominio de modelos lineales con una escasa visión sistémica. Entonces, claro, mire que ya empieza usted a mostrar esa delimitación, cómo se muestra, ¿sí? Y eso le permite mostrar una matriz de tendencias y brechas de investigación. Entonces, dimensión teórica, metodológica, contextual, tecnológica, sistémica. Miren que esto es lo que está en el marco, ¿cierto? En el marco, el ejercicio se está haciendo en el marco eh, de la manera, ¿cierto? Como se presenta la rúbrica. Entonces digo, desde lo teórico, ¿cuál es la tendencia que usted identifica y cuáles son las implicaciones? La tendencia, pues un dominio de capacidades dinámicas y la implicación, necesidad de integración con sostenibilidad. Metodológica, predominio cualitativo. Entonces la implicación, falta de componentes de enfoques mixtos. Desde lo contextual, baja evidencia en Latinoamérica. Hay una brecha territorial. Desde lo tecnológico, auge de transformación digital. Hay oportunidades de innovación. Desde lo sistémico, modelos fragmentados, necesidad de enfoque complejo, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? Un valor sostenible. A eso es a lo que le estamos apostando. Entonces, miren que la matriz les va mostrando el seguimiento, la brecha se las va mostrando la matriz. Entonces, esa revisión crítica que usted hace del estudio pues básicamente le permite identificar 5 tendencias, ¿cierto? El predominio teórico, baja contextualización en Latinoamérica, crecimiento en estudios de innovación, una integración parcial de la sostenibilidad y una limitada adopción de enfoques sistémicos. Entonces, mire que usted va encontrando en el ejercicio de la búsqueda de, esa, de esos componentes teóricos ese vacío que va encontrando en la literatura. ¿Y esto qué le permite hacer? Pues establecer unas brechas, ¿cierto? Y esas brechas usted las muestra en un mapa conceptual que muestra tendencias y que muestra, eh, digamos, cómo esas tendencias de manera teórica, metodológica, contextual, tecnológica, sistémica, le muestra capacidades dinámicas, le muestra capacidades, la capacidad que tiene de integrar el proceso, las implicaciones que esto tiene, ¿cierto? Y eso está amarrado a ese mapa conceptual que usted va organizando según las tendencias. Entonces usted dice, las tendencias de investigación están desde lo teórico y desde lo sistémico, es lo que hemos venido abordando. Desde de lo que ustedes logran identificar desde lo teórico es el dominio de capacidades dinámicas, ¿cierto? Con la necesidad de integración con la sostenibilidad, ¿cierto? Esa es la implicación que usted encuentra. Desde lo sistémico, pues la necesidad de identificar modelos, ¿cierto? Esa estructura, ¿cierto? De los modelos fragmentados. Y desde lo metodológico, la falta de predominio cualitativo, desde lo contextual, baja evidencia en Latinoamérica y desde lo tecnológico, bajo auge de la información de la transformación digital. Claro, esto nos permite mostrar claramente el mapa conceptual y le ilustra el diagrama radial y con esto ustedes identifican unos clústeres. Entonces, ¿cuáles son los clústeres temáticos? Desde el punto de vista teórico, entonces están las capacidades dinámicas y las necesidades de sostenibilidad. Desde el punto de vista metodológico, ¿cierto? Ya lo vimos, ¿cierto? Lo está mostrando desde el punto de vista metodológico el predominio cualitativo. Entonces, necesitamos que metodológicamente tengamos una aproximación diferente que aborde otras maneras de entender el problema, ¿cierto? Y esto genera oportunidades. ¿Por qué? Porque esas nuevas maneras metodológicas pues genera oportunidades de innovación desde lo teórico, desde lo práctico, ¿cierto? Desde lo contextual, desde lo sistémico, desde lo tecnológico, ¿cierto? Y entonces esto nos va mostrando ese clúster temático que usted puede identificar y lo muestra gráficamente de una manera multiperspectiva que logre identificar en la presentación. Miren que ustedes esto mismo lo extrapolan y lo proyectan en su presentación a propósito del coloquio doctoral. Y con esta gráfica ustedes tranquilamente, 3, 4 diapositivas, explican su problema en el marco de la posibilidad que tienen de establecer estos elementos gráficos para la presentación. Claro, esto nos daría el cierre del criterio número 2 para meternos ya en el criterio número 3 de brechas cognitivas que le da una puntuación de 30 puntos. ¿Y qué es lo que se evalúa allí?
Brechas claras, justificación sólida y conexión con problema y pregunta. Eso es lo que vamos a evaluar en esta brecha cognitiva que vale 30 puntos. Vuelve y juega desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Estoy haciendo un ejercicio ejemplico con una temática asociada a la estructura del doctorado para que ustedes, digamos, puedan tener un raciocinio comparativo que les ayude a ilustrar el proceso. Y entonces, en ese orden de ideas, en términos de esas brechas, de esas tendencias, ustedes tienen que valorar cómo se conecta, digamos, en el contexto territorial, ese proceso sistémico que usted encuentra. Entonces, usted ya analizó, ¿cierto? Su mapa conceptual de tendencia, ya establece su diagrama radial teórico, metodológico, contextual, tecnológico, sistémico, ya tiene identificados unos clústeres, entonces usted dice, claramente, digamos, aquí hay una serie de interacciones que son no lineales, ¿cierto? Y en el marco de esa no linealidad, pues ustedes tienen que empezar a establecer una retroalimentación a propósito de su problemática, y es ahí en donde encuentran ustedes el vacío, ¿cierto? Entonces miren cómo ya el mapa les va mostrando ese proceso con el objetivo de encontrar, digamos, ese valor sostenible, ¿cierto? En términos de la estructura, porque le va mostrando, ¿cierto?, qué hace falta, por ejemplo, desde lo metodológico, el predominio cualitativo, cómo hay una baja contextualización para América Latina, cómo tecnológicamente es bajo el auge en transformación digital, y desde el punto de vista sistémico es necesario unos modelos fragmentados. Entonces, claro, el mapa les va ilustrando cómo se desarrolla el proceso y cómo le van aportando a la problemática. Entonces, miren que el ejercicio aquí lo que hace es mostrarles que las brechas no son lineales, sino estructurales del sistema, ¿cierto? Y entonces usted tiene que identificar cuáles son esas brechas. ¿Por qué? Porque les ayuda a encontrar ese vacío que hay en la literatura. Entonces usted bien dice, venga, pues ya lo hemos venido mostrando aquí en el mapa, ¿sí? En el mapa lo van mostrando y usted lo que hace es irlo sustentando. Entonces dice, venga, la brecha teórica, enfoque sistémico. Entonces allí usted dice, la literatura aborda la gestión, la innovación, la sostenibilidad como dimensiones independientes o parcialmente relacionadas, sin desarrollar modelos que expliquen su interacción sistémica, dinámica y no lineal en contextos organizacionales complejos. ¿Y usted cómo sustenta eso? Porque hay un predominio de modelos lineales causa-efecto, porque hay una escasa integración entre dimensiones y porque hay ausencia de enfoques de sistemas complejos. Entonces, miren que allí el aporte que usted ya le está haciendo a la ciencia está asociado a eso, ¿cierto? Los sistemas complejos. ¿Y cómo contextualiza eso con el problema? Pues la falta de integración teórica impide comprender cómo la inteligencia artificial puede actuar como elemento articulador del sistema organizacional en la toma de decisiones. Les decía yo inicialmente que el ejercicio lo integré para efectos del desarrollo de este ejemplo, ¿cierto? En cómo se presenta ese elemento de la inteligencia artificial como un elemento articulador. Claro, entonces para el ejemplo que yo estoy inventando aquí en el proceso, digo, ¿cuál es la justificación doctoral? Pues se requiere un modelo que integre múltiples dimensiones, que explique interdependencias, que incorpore lógica de sistemas complejos. Y entonces allí, a propósito de esa literatura que se ha identificado, me empieza a mostrar esa justificación a partir del vacío que encuentro. Esto desde el punto de vista de la brecha teórica, ¿no? Pero entonces ahora vengo y digo, bueno, ¿y cuál es la brecha empírica? Esa interacción con el sistema, ¿cierto? Entonces usted encuentra, y ya lo ha descrito, dice, existe una limitada evidencia empírica que analice simultáneamente la interacción entre gestión, innovación, inteligencia artificial y sostenibilidad en emprendimientos, especialmente desde una perspectiva sistémica. Entonces, ¿cómo sustento esto? Porque hay estudios aislados por dimensión, porque la falta de análisis integrador, porque hay una escasa evidencia en emprendimientos. ¿Y cómo conecta usted eso con el problema? Porque no se evidencia cómo las decisiones basadas en inteligencia artificial impactan el sistema organizacional en su conjunto. ¿Cómo le serviría esto para justificarlo doctoralmente? Se requiere evidencia empírica que analice el sistema completo, no solo variables aisladas, y que evalúe efectos integrados. Entonces, claro, mire que aquí les muestro una manera
de presentarlo a propósito de una problemática que usted tenga identificada. Entonces ya vemos brecha teórica, brecha empírica. La otra brecha que usted tiene que identificar es la brecha metodológica por sistemas complejos, que es lo que hemos venido arrastrando a propósito del ejemplo. Entonces, ¿cómo lo escribo? Predominan metodologías tradicionales que no capturan la complejidad, las interacciones ni las dinámicas emergentes del sistema organizacional. ¿Cómo lo sustento? Puros métodos lineales, baja integración en herramientas digitales y escasa modelación sistémica. ¿Cómo lo conecto con con el problema? Las metodologías actuales no permiten analizar cómo herramientas como el Excel más inteligencia artificial influyen en múltiples dimensiones simultáneamente. ¿Y cómo lo justifico doctoralmente? Se requiere una metodología que integre análisis sistémico, que combine enfoques cuantitativos, aplicados y que incorpore herramientas tecnológicas. Entonces, mírenlo allí, ¿cierto? Ya tengo brecha teórica, brecha empírica, brecha metodológica. Sigo con la brecha territorial, sistemas contextualizados. Y miren que esto lo identifiqué a partir de las lecturas, ¿cierto? Esas 10 lecturas que están arriba. Entonces, ¿cómo describo esto? Los modelos existentes no consideran las particularidades territoriales como parte del sistema, tratándolas como variables externas y no como elementos estructurales. ¿Cómo lo sustento? Modelos globales descontextualizados, baja evidencia en Latinoamérica, falta de enfoque territorial y cómo lo contextualizo o cómo lo conecto con el problema. El contexto de la zona centro-sur no está integrado como parte activa del sistema de decisiones. Y doctoralmente, pues diría, se requiere un enfoque donde el territorio sea parte del sistema, se integre en condiciones locales y se contextualice la innovación. Claro, me haría falta hacer el análisis de la brecha tecnológica, o sea, la inteligencia artificial como articulador sistémico. Vuelve y juega. Miren que tengo una metodología que me permite identificar el proceso, porque ese es un elemento muy importante. A veces cuando uno está escribiendo, no tiene una estructura y entonces empieza a perderse en el proceso. Entonces miren que aquí hay una estructura que defino para ir mostrando de manera articulada cada brecha. Primero hago una descripción ajustada, luego el sustento, cómo hay una conexión con el problema y luego cómo justifica eso doctoralmente. Para este caso, desde lo tecnológico, la inteligencia artificial ha sido abordada como herramienta operativa, pero no como un componente estructural que articula el sistema organizacional. El sustento del uso instrumental de la IA no integra modelos teóricos y falta de aplicaciones accesibles. ¿Y cómo lo conecto con el problema? No se comprende el rol de la inteligencia artificial como mecanismo de integración entre gestión, innovación y sostenibilidad. ¿Y cómo lo justifico a nivel doctoral? Pues se requiere posicionar la inteligencia artificial como eje articulador, integrarla al modelo conceptual y democratizar su uso. Excel más inteligencia artificial, por ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo de poder mostrar el ejercicio. Claro, cuando hago eso, entonces mi mapa crece, porque ya arriba, ¿cierto? Entonces, desde el contexto territorial, condiciona todo el sistema, ¿sí? Y entonces ya mostré mi mapa conceptual de tendencias, tengo mi diagrama radial, tengo mi clúster temático, pero aquí ya tengo mi matriz de brechas y vacíos identificados. Aquí está, mírenlo aquí. Entonces, tipo de brecha teórica, empírica, metodológica, territorial y tecnológica. Enfoque sistémico, integración de dimensiones, interacción del sistema, complejidad, sistema contextual, inteligencia artificial como articulador. Vacío identificado, modelos fragmentados, falta de evidencia integrada, métodos lineales, modelos deslocalizados, uso instrumental. Aporte potencial, integración sistémica, modelos integrados, métodos complejos, modelos territorializados y uso transformador de la inteligencia artificial. Y miren que esta sola diapositiva me muestra ya la evolución. Claro, tengo que tener un manejo de la literatura. En este caso, ustedes identifican 50 textos y sobre los 50 textos van armando esta matriz. La matriz les va mostrando el camino, la matriz les va ilustrando el proceso, ¿cierto? Entonces esas brechas cognitivas ajustadas al fenómeno sistémico, ¿cierto? Lo que hacen es que les ayude a identificar, que les ayude a evidenciar que el conocimiento actual ha abordado de manera fragmentada un fenómeno que es inherentemente sistémico, y en este sentido, la investigación lo que hace es proponer una comprensión integrada donde la inteligencia artificial no actúa como una herramienta
aislada, sino como un elemento articulador dentro de un sistema complejo que conecta la gestión organizacional, la innovación y la sostenibilidad en contextos territoriales. Pero miren que el ejercicio me lo va arrojando la matriz. La matriz me va arrojando el proceso. Yo lo que voy es articulando, lo voy haciendo una lectura de ese vacío, ¿cierto? Y eso me lleva al cuarto y último criterio, la presentación que tienen que hacer amarrado a la bibliometría, al uso de las normas APA y vale 10 puntos. Y ahí están, digamos, el puntaje que enmarca en la evaluación. ¿Qué es lo que evaluamos? El uso de los gráficos bibliométricos, la interpretación correcta y el uso adecuado de las normas APA. Entonces, claro, vuelve y juega. Desde análisis de tendencias, brechas y dinámicas territoriales, pues yo tengo que, desde el punto de vista del contexto territorial, que me condiciona mi sistema, armo un mapa de co-ocurrencia de palabras clave. Y entonces en las palabras clave, lo que hago es identificar, en primera instancia, lo mencionábamos desde el punto de vista epistémico, los clústeres. ¿Cuáles son los clústeres que estoy identificando en el desarrollo de mi temática? Entonces aquí miren mi mapa, ¿no? Me dice pilas, clúster de gestión, número 1, clúster de innovación, es inteligencia artificial, número 2, clúster de sostenibilidad, número 3, clúster de contextos. Desde la gestión organizacional, capacidades dinámicas, toma de decisiones, desempeño organizacional. Desde innovación más inteligencia artificial, transformación digital, analítica de datos, automatización en Excel. Desde la sostenibilidad, pues sostenibilidad, valor sostenible, ODS e impacto social. Desde el contexto, emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, Latinoamérica y territorio. Claro, cuando ya hago este mapa de concurrencia según las palabras clave que yo estructuré, ¿cierto? Pues entonces eso me permite hacer un análisis de concurrencia que me permite identificar, para este caso, los cuatro clústeres. Gestión organizacional, innovación basada en inteligencia artificial, sostenibilidad y contexto territorial. Entonces se observa que la inteligencia artificial actúa como nodo articulador entre la gestión y la toma de decisiones, mientras que la sostenibilidad aparece como un resultado aún débilmente conectado, evidenciando una oportunidad de integración. Mire cómo el ejercicio me va mostrando el vacío. Y entonces sobre ese vacío es que yo estructuro mi tesis doctoral porque ya hice el análisis de la literatura. El vacío me lo muestra el ejercicio de análisis crítico, ¿cierto? De esa lectura crítica. Entonces esa lectura crítica, ¿qué me muestra hasta allí? Que hay una alta conexión con la inteligencia artificial, decisiones, desempeño, pero hay una baja conexión con la inteligencia artificial y la sostenibilidad. O sea, usted ya identificó esa brecha. Dice integración sistémica. ¿Cierto? Identificó la brecha. ¿Por qué? Porque la lectura se los ha ido mostrando, ¿cierto? Y entonces usted dice, venga, ¿y eso a partir de qué? Ah, pues yo tengo una red de autores que identifiqué en ese análisis bibliométrico, ¿cierto? Y eso me permite establecer con evidencias, ¿cierto? Cómo se está concentrando en escuelas teóricas consolidadas como capacidades dinámicas e innovación abierta, con autores como T.S. y Chesbrough. Sin embargo, los estudios aplicados en contextos latinoamericanos aparecen desconectados de estas corrientes, lo que evidencia una fragmentación entre teoría y práctica. Pero esto me lo muestra el ejercicio que vengo haciendo, identificando mis 50 artículos en el marco de ese análisis juicioso de la problemática, ¿cierto? No es algo descontextualizado, es algo que se va amarrando según los frutos que me va mostrando el ejercicio. Entonces, allí ya empiezo yo a identificar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos nodos clave, esos autores referenciales? Y entonces ahí pues ya lo hemos venido mostrando, ¿cierto? El nodo central es teórico, TS, estructura sobre las capacidades temáticas. Nodo de innovación, pues allí está Chesbrough con innovación abierta y Davenport con inteligencia artificial en empresas. Desde el nodo digital, está no, la pronunciación no se me da fácil con este nombre, Brynjolfsson, ¿cierto? En economía digital, la CEPAL con la transformación digital de Latinoamérica, en términos contextuales y desde el punto de vista del nodo aplicado, pues los estudios recientes en Colombia y Latinoamérica. Eso me muestra la lectura que hice, por eso el ejercicio les muestra, les va a dejar allí cómo identificamos a partir de ese análisis de esos artículos,
estos componentes. Entonces, claro, la red de autores que me muestra una alta centralidad en teorías globales, una baja conexión con autores en Latinoamérica y una brecha en la desarticulación teoría-territorio, ¿cierto? Entonces allí el aporte es importante y eso muestra de una vez una delimitación de su tesis doctoral, ¿cierto? Una delimitación que le muestra qué es lo que usted tiene que hacer y por qué eso le aporta a la ciencia, porque nadie más lo ha investigado y hay un vacío y ese vacío usted lo está justificando con el desarrollo de su tesis doctoral. Allí ustedes muestran unas tendencias temáticas y pues tienen que mostrar un mapa de temáticas, ¿cierto? Entonces hay un análisis de tendencias que muestra que la inteligencia artificial y la innovación digital son temas motores del campo, mientras que la sostenibilidad y el emprendimiento en contextos latinoamericanos emergen como áreas críticas con alto potencial de desarrollo, pero aún insuficientemente exploradas. Entonces, ¿cuál es el tema fuerte? Innovación e inteligencia artificial. ¿Cuáles son los temas débiles? Sostenibilidad y territorio. Entonces, la brecha estructural del campo es lo que ejemplifica por dónde se va a meter usted para que su tesis doctoral le aporte a la ciencia. Entonces, usted encuentra un mapa de tendencias, ¿cierto? Un mapa temático. Tema inteligencia artificial, un desarrollo alto, una relevancia alta y es un tema motor, ¿cierto? Innovación digital, desarrollo alto, relevancia alta, un tipo de tema, motor. Gestión organizacional, desarrollo alto, relevancia es media y un tipo de tema es básico. Sostenibilidad, desarrollo medio, relevancia alta y un tipo de tema que es emergente. Y emprendimiento en Latinoamérica, desarrollo bajo, relevancia alta y emergente crítico es el tipo de tema, ¿cierto? Usted empieza a concatenar y a estructurar, ¿cierto? Unos componentes que le muestra las temáticas clave, la relevancia, la tipología. Entonces miren cómo acá el mapa va cambiando, porque usted ya muestra su mapa, pero dice aquí pilas. Muestro mi matriz de temas clave, desarrollo, relevancia y tipo. Digo tema, desarrollo y tipo de tema. Esos son los estructurales. Y aquí lo muestro, ¿cierto? Inteligencia artificial, innovación digital, gestión organizacional, sostenibilidad, emprendimiento en Latinoamérica. Y muestro el ejercicio en el marco de la tabla del mapa temático que organicé, pero lo incluyo aquí abajo, ¿cierto? Estructurado en el mapa general. Entonces, claro, me va mostrando cómo va concatenando el desarrollo y cómo está correlacionado, no es aislado, ¿cierto? Todo sobre las lecturas que yo organicé, sobre los mapas que organicé. Entonces eso muestra que estructuralmente le aporto a ese vacío, ¿sí? Esta es la manera como quiero aportarles al desarrollo del ejercicio que ustedes vienen haciendo de manera muy juiciosa a través de ese ejemplo, ¿cierto? Que les mostré allí sobre una temática, luego lo combiné allí con unos componentes adicionales, que es la manera que creo que yo de manera didáctica y pedagógica puedo mostrarles para que evolucionen en torno a eso. Creo que ya tiene un avance muy importante, es precisamente esa concatenación que tenemos en el desarrollo del ejercicio y esto permite que avancen de manera regulada y articulada, ¿sí? Bien, pues presento nuevamente excusas por lo que se me presentó ayer en términos de ese accidente que se me presentó y no pude presentarme, pero agradezco el ejercicio de acompañamiento en este momento, porque pues hubiéramos podido hacer la grabación y dejarla allí, pero es muy agradable poder dialogar con ustedes y poder además que logremos interlocutar para poder establecer, digamos, un análisis en torno a lo que ustedes están desarrollando. La primera sesión de webconferencia que hicimos, pues describió una serie de temáticas importantes que acudí allí a mostrar pues nuestro coloquio para el próximo 22 de mayo. El próximo 15 de abril, exactamente dentro de 15 días, les voy a enviar una proforma para que ya incluyan de manera formal el ejercicio de la ponencia que van a hacer. Estoy diseñándolo para que en esa última semana, antes del 22 de mayo, pues hagan el entregable final a propósito de los desarrollos que vamos haciendo en el ejercicio del seminario, ¿sí? Allí, pues estamos incluyendo una cosa adicional, aquí no hacemos sino poner y poner tareas, entonces tenemos
tenemos la CIPAS territorial, y entonces en esas CIPAS territorial, Elías y Margarita van a estar allí un poquito juiciosos haciendo aportes en torno a eso, de tal manera que el doctorado también ilustre cómo hacemos presencia en el territorio desde las diferentes temáticas. Y esto nos aporta porque a partir de la estructura de la universidad, pues el doctorado le da una visual al desarrollo de los territorios y estamos apenas iniciando, ¿cierto? Y en estos inicios, como ya empezamos a hacer coloquios, como empezamos a hacer publicaciones en enero, en la publicación de enero, pues ya les contaba que vamos a tener sus ponencias publicadas, las vamos a hacer de manera colegiada con la Universidad Mexicana, de tal manera que el desarrollo o la apuesta que están ustedes desarrollando en sus temáticas de investigación, pues básicamente van a aportarle en el marco de la escritura. Ese es un ejemplo de las implicaciones que tiene el ser doctor y desde este seminario le apuestan a eso, ¿cierto? Entonces, pues bien, quería, digamos, que esta web les aportara para que hicieran esa primera aproximación al próximo lunes. Yo les puedo hacer la retroalimentación. Entre martes y miércoles, pues ustedes estructuren ajustes, tal cosa. Y el día 12 pues hagan un entregable bien bello en torno a esta segunda parte. Recuerden que si bien lo ampliamos hasta el 12, oficialmente por la agenda académica, el 6 de abril ya estamos con la fase 3. Entonces, si bien entregan el lunes, mi sugerencia es que ya el martes estén viendo la fase 3. Esta coyuntura creo que me va a llevar de una vez a adelantar la webconferencia 3 para que también de manera rápida estemos introduciendo esta contextualización en términos de los entregables de la fase 3 y la 4 va a ser mucho más rápida porque ustedes van a estar allí presionados con el coloquio. Pues ¿eso qué quiere decir? Que esto ya casi se está acabando. Estamos a 8 o 9 semanas y los días pasan y estamos allí bajo presión. Pero eso es lo bello, ¿cierto?, de este proceso de formación que estamos continuamente trabajando. Ustedes notan que yo estoy allí al alcance de un clic. Quiero animarlos a que no sea yo como comillas, así suena horrible, una acosadora ahí detrás de ustedes, no, sino que ustedes aprovechen el foro, me suban aportes y entonces yo les pueda ir haciendo retroalimentación tal. em, y que ustedes se acostumbren a hacerlo de esa manera. Si ustedes se acostumbran diariamente, y se los digo por experiencia, voy a trabajar yo como lo hacía. Era gerente financiero en su momento a nivel nacional de una EPS, y más lo laboral, más lo familiar, más lo contextual, más todo lo que sea en el día a día. Yo siempre entre las 4 y las 5 de la mañana me generaba solo trabajar en el tema del doctorado. A veces me daban 6 7 de la mañana, entonces llegaba tarde a la oficina. Pero era una cultura, ¿cierto? O sea, yo podía estar muy cansado o lo que fuera, pero a las 4 de la mañana me levantaba y hacía una horita. ¿Por qué usaba yo esa hora y no las 6 de la tarde o las 12 del día? Porque para mí, producir intelectualmente se me da fácil cuando me despierto, ¿sí? Hay personas a las que se les es además producir intelectualmente en el momento en que uno menos espera. Está pues sentado tomándose un café y se le vino una idea genérica y si no la apunta, murió la flor, ¿cierto? Entonces, pues si bien en cualquier momento está uno pensando en esto y le salen las ideas allí sobre las cuales estructura componentes, considero que es muy importante que traten de apropiar esa hora. Desde el punto de vista psíquico, el ser humano en esa hora, de 5 a 8 de la mañana, es cuando más produce intelectualmente, eso dice la ciencia, ¿cierto? Entonces, si sacan ese espacio y luego en el día se mete uno en el trabajo, en la familia, en todo lo que hay, creo que les puede aportar mucho. Bueno, los escucho. Y si no, pues están en su Semana Santa que ya está más que perdida porque están dedicados a leer, a estudiar y a escribir. Y si no, pues los dejo para que sigan conectados y trabajando en esto. No sé si tienen allí alguna cosa que contarme. Margarita, Elías, ya pues Efren está en urgencias, pues esperemos que se mejore rápidamente. Pues a propósito de lo que me comentaba Margarita, que del accidente que tuvo, pronta mejora, pues él va a ver la web porque todo esto queda grabado.
pronta mejora y pues que estemos allí acompañándolo en el proceso también, porque antes que todo somos seres humanos y precisamente el proyecto educativo institucional le aporta eso, ¿no? Que somos seres humanos y a que estamos interactuando con sujetos que tenemos dificultades, que tenemos prioridades. Y pues miren, nada más entre ayer y hoy, yo tenía planeado a las 8 de la noche una web, me pasó un caso, bueno, ya estamos hoy. Lo mismo le está pasando hoy a Efren y relativamente pues esa es la vida, ¿no? Nos toca por aquí, por allá y para dar con todo. ¿Alguna cosa que contarme o dejamos allí, jóvenes? Y nos vemos ya la próxima semana. No, por ahora no, muchas gracias. Pues apenas voy a comenzar a revisar bien el material porque pues está dedicada a las otras entregas, pero pues voy a aprovechar estos días, como dice usted, para hacer la entrega el lunes. Perfecto, Bueno, excelente. Muchas gracias. doctor Oscar, Omar Osvaldo, qué pena que, Tranquilo, no, tranquilo. no, mire, primero felicitarlo, saludarlo pues de manera muy efusiva también por su esfuerzo y poder presentarnos a nosotros pues esta directriz, este direccionamiento claro para la ruta del desarrollo de esta actividad. De hecho, yo tengo algunas cosas ya ahí medio elaboradas, pero no, eso es una cosa, digamos, de otro mundo. Es que he estado mirando, doctor Oscar, doctor Omar, y entonces vea lo siguiente. Pues yo tengo una planeación muy disciplinada. Yo trabajo, contrario a su merced, yo trabajo por la noche. Es bueno, sí, Digamos, sí, estudio sí. por la noche. Ajá. Porque pues yo no soy buen madrugador y me acuesto tarde, a veces me acuesto a las 2 de la mañana, 2 de la mañana, bueno, después de las 12 de la noche, y porque cuando empiezo a desarrollar una idea hasta que no la termine muchas veces pues me demora pero a esa hora me acuesto. Pues son 4 cursos. Em, yo lo que miro es que está un poco desfasada las guías con el tiempo. Porque, por Sí, ejemplo, las guías tienen 129, 128 horas sí, y, por ejemplo, esta de 128 horas solamente para trabajar 8, que incluso no alcanzaría el tiempo. Solamente para trabajar en esta guía 128 horas son 16 días. En los 4 seminarios que tenemos está en un promedio de 65 y 66 días, más o menos, 64 días claro. mínimo, ¿cierto? Y es para desarrollarlo en un mes. Yo he hecho un análisis porque tengo compañeros acá en la zona que están estudiando doctorado en otras universidades y por ejemplo ayer hablaba con el profe Pablo y mirábamos el tema y mirábamos los pensum de ellos y no, eso es mucha diferencia a estos pensum de esta universidad. Incluso en la UPTC, yo tengo un amigo, un compañero que estudia en la UPTC y no, ni nada que ver. Allá están las guías adaptadas porque allá pues hay una parte presencial y otra parte que también es virtual, pero están adaptadas a eso. Y entonces Sí, uno dice, si yo hago una parametrización del tiempo para ponerme a estudiar, me gastaría desarrollando estos 4 contenidos solo de una sola fase, 65 días para poder tener un producto realmente como se pide en la guía y como se pide en la rúbrica de evaluación. Eso es una cosa titánica. El esfuerzo sí. y uno se revienta. Mire, yo estuve la semana pasada reenfermo, pues me dio una virosis tenaz también y no, y eso es mejor dicho, y me alcanzó a atrasar. Pero no quiere decir que esté desmotivado, por el contrario, No, pues toca no. ponerle mucho más interés. Yo de pronto María Margarita no ha sentido esa presión, tal vez por el esplendor de la juventud que ella tiene, pero la verdad es que estaba mirando eso. Y sí, las guías están desfasadas en el tiempo, en el mismo, digamos, en el cronometrización del tiempo para hacer. Ahora, recargadas de contenido. Es que este solo contenido que tiene esta guía no alcanzaría para desarrollarla tal como uno quisiera, no alcanzarían los 16 días que plantea en las 128 horas. Porque es que Sí. ayer estuve haciendo el ejercicio de descargar el, el BiblioChain, Ajá. el RStudio El R. BiblioChain. Exacto. Ese es otro tema, esa es otra cosa de otro mundo. Sí, Interpretar señor. ese de BiblioChain
Usted coger No, y paso por saber manejar paso, R. descargar en Victez o en Semer todos Sí, eso no es, crea que eso, bueno, cuando alguien lo sabe, y que por ejemplo el profe, me imagino que el profe Omar eso lo hace como en menos de nada, pero eso es un tema complejo, el paso a paso y sí, eso. yo No lo alcancé a entiendo, sí. hacerlo, no alcancé a hacerlo. Y así sucesivamente, de uno se ponía a mirar, por ejemplo, yo miro los horas de guía y dije, si yo me ajusto a lo de la guía, pues claro, pero es que ese tema de pues, coger desde el mismo Scopus o website para ir Sí, clasificando las bases de datos, ir mirando cuánto después descargar, mirar si lo que descargo realmente si me sirvió, volver a hacer el ejercicio para después, digamos, subirla y hacer la lectura en en el bibliochain, eso no es fácil, sí, coger es y cierto. interpretar todo, porque eso además, y medio se le va a uno, toca volver a cargar todo Volver a el hacerlo. material y Sí, entonces imagínate, y eso me pasó, di, pero ¿qué está pasando acá? Entonces, mire, le cuento es como experiencias de lo que voy haciendo. Y sí, de verdad, entonces yo creo que en cuanto al tiempo estamos sobrecargados. Pero sí, no, sí, bien, sí. doctor Omar, y quería hoy estar acá porque pues no había tenido la oportunidad de estar en la web pasada, pues se me cruzó otro compromiso. Pero no, aquí estamos. Yo creo que ya este fin de semana voy a mirar cómo logro ya organizar, porque también alargar es quitarle tiempo a la próxima actividad. Bueno, entonces Exactamente. eso. Tenía eso y lo otro que quería preguntar es sobre el CIPAS territorial, ¿cierto? Sí. Bueno, dos cosas que tengo, el CIPAS territorial y la ponencia en el coloquio doctoral, porque también desde ahora habría que empezar a preparar, documentarnos bien y bueno, y no llegar allá tan así, Tan sino fríos. ir bien, ¿cierto? Y a mí no me Ajá. gusta, yo soy de los que cuando llego a una parte a hacer una presentación o una ponencia, pues yo voy pues, bien documentado. Y entonces en Pues ese allí, sentido, allí pues en ese sí no tienes lío, porque pues si tú lo notas, el coloquio nace de este seminario. Entonces, cuando tú ese domingo, creo que es 17 y 18 de abril, de mayo, perdón, tú ya tienes tu entregable, esa es tu ponencia, ¿sí? Porque el coloquio está amarrado a este seminario. Entonces, claro, allí ujú. con que tú tengas tu buen trabajo entregando el ciclo 4, pues lo que estás haciendo es que el 24 estás haciendo la presentación oral del ciclo, de todo el seminario, ¿sí? O sea que Ajá. ahí no hay nada nuevo que tengas que hacer porque el ciclo 4 ya recoge el 1, 2, 3, como tú bien lo estás mencionando, y lo que vas a hacer es hacer esa presentación ante todos los pares internacionales, ¿sí? Allí van a estar todos los docentes del doctorado, el director del doctorado, el director del otro doctorado de la otra universidad, los docentes de la otra universidad, los estudiantes. Entonces, ¿por qué es muy importante eso para ustedes? Porque eso les permite, digamos, avalar claramente que están bien direccionados, ¿cierto? O no, hay otras vertientes que no vimos en lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Y entonces, Prun, allí esos aportes te ayudan en eso. Entonces, en términos de eso, literal, pues lo que yo estoy terminando de diseñar, porque ya estoy es en que se generen las certificaciones interinstitucionales y todo eso, el desarrollo de este seminario es lo que tú vas a hacer como ponencia. Ahora, los otros seminarios también te aportan y pueden incluirte más y mejorar más el entregable, perfecto, ¿sí? Pero, digamos de manera tranquila, no es un adicional, no es un adicional. Y en términos del CIPAS, el CIPAS básicamente lo que hace es esa aproximación que tú estás haciendo, digamos en este caso de la temática que tú estás desarrollando, lo que hace es mostrar esa visual que tú tienes en el marco de lo que estás presentando, cómo le aporta al territorio y cómo ellos pueden hacer uso de ese aporte, ¿sí? Entonces voy a socializarles el CIPAS territorial, cómo interactúa de tal manera que puedan validarlo y vean cómo lo articulamos en el desarrollo de lo que están haciendo. No es algo nuevo, ¿cierto? No es algo más, no es una tarea adicional. Dentro de lo que estás desarrollando, cómo eso que estás desarrollando desde tu óptica en el trabajo que estás desarrollando para tu tesis doctoral le aporta al territorio, en este caso, a una población ancestral que está allí a orillas del río Cauca,
que básicamente hace 100 años eran un puerto en Cali, ¿cierto? Y entonces esos conocimientos ancestrales como nos ayudan, ¿cierto? Para que se Sí, desarrolle una zona que pueda ser turística y entonces cómo esa zona turística desde este contexto territorial le aporta a una población, ¿cierto?, que está allí en un proceso de desarrollo que tiene dificultades y que nosotros podemos aportarle desde esta visual que tenemos de la territorialidad, ¿sí? Entonces mira que siempre los ejercicios que busco en los cuales interactuemos estarán enmarcados en eso que ya están haciendo, ¿cierto? Ah, que toman un bracito de lo que están haciendo y lo exponen, toman un bracito de lo que están haciendo y lo presentan, pero no como una tarea adicional porque claramente el ejercicio académico es fuerte, pero también eso garantiza que usted en 3 años se gradúa, ¿cierto? Usted se mata sus 3 años y en 3 años se gradúa. ¿Por qué? Porque al desarrollar esto sí, con esta intensidad, pues ya está haciendo el desarrollo doctoral. Porque en las otras universidades que tú me estás dialogando, que las conozco, ¿cierto? La UPTC, ¿cierto? Lo conozco muy de cerca, el ejercicio académico. Ellos tranquilamente se demoran en graduarse 5 y 6 años, ¿no? Porque tienen un poquito más de tiempo, los seminarios están asociados a unas temáticas que no necesariamente están amarradas a la tesis. Sí, debería de ser así, pero si el estudiante toma la decisión de que su énfasis lo hace sobre una temática que está allí particularmente, que le puede estar aportando a su tesis o no, pero que es relevante para él, la desarrolla, en cambio aquí no. Aquí todos los seminarios están interactuando directamente con el sí, desarrollo de la tesis. Eso están es muy articulados. diferente porque conozco los componentes de los otros doctorados, ¿sí? Entonces, claro, te lleva a 1000, pero además sobre tu eje céntrico, que es tu tesis doctoral, y eso obliga cuando usted termine los seminarios a que sí o sí ya tiene la tesis. Porque es que esa era la Sí, tarea, durante los periodos esa era la tarea. Usted, por ejemplo, al terminar este seminario, pues es tan así que es su problema, es el elemento más importante de su desarrollo doctoral, que ¡prum!, de una vez lo llevamos a un coloquio. Y eso tiene un mensaje de fondo, ¿no? Pilas que usted lo acaba de decir, ¿no? Usted se va a presentar ante la comunidad internacional y usted mismo, ¿cierto? Tiene un reto como sujeto porque no está solo usted, sino nosotros como docentes y el doctorado como tal al mostrar los resultados, ¿cierto? Entonces es un reto que nos ponemos todos, pero el que estamos seguros que respondemos, porque estamos pendientes, porque estamos asegurando que ese proceso se desarrolle de una manera juiciosa. Además, ustedes han sido muy juiciosos, han hecho unos desarrollos importantes y entonces eso se evidencia, ¿sí? Cuando el estudiante está un poquito alejado del ejercicio, es complejo, porque no va dando y se va quedando y se va quedando y se va quedando, pero ustedes están muy juiciosos, o sea, creo que además la retroalimentación que vimos de la primera parte fue muy buena, ¿cierto? Fue un ejercicio bien juicioso, muy bueno. Hacen falta cositas, yo les dije allí, pues si quieren organizarle un poquito más de cosas y tal cosa, lo estructuran, ¿sí? No hay ningún problema, sino que eso por lo general va amarrando y miren que ahorita ya estamos siguiendo con el ciclo 2 y ya el lunes estamos hablando del ciclo 3, ¿sí? sí, Entonces, excelente como lo tienes, me parece muy chévere en la noche. Yo personalmente en la noche me queda muy difícil porque pues yo tengo una bebita de 4 años y entonces en este momento es la bebita que no me deja en ese horario. Ya sabes, una, sí, 2 de la mañana estoy jugando con ella. Pero en ese momento cuando estaba como gerente financiero a nivel nacional de EPS, era también muy complejo porque el financiero con estados financieros y demás, en la tarde-noche es cuando uno funciona, porque en el día está es con la operación financiera, ¿cierto? De los negocios. Entonces eso me daban 12, 1 y yo llegaba a medio dormir un rato y pruna, despertarme y seguir. Pero sí, tú lo planteas, cada cual tiene sus horarios y lo importante de fondo es que saquen una horita a cualquier hora. Habrá el que pueda solo al mediodía del almuerzo de 12 a 1, pues me desconecto a esa hora, ¿sí? Y le aporto y le aporto. Esa es la idea, ¿cierto? Ese es mi aporte allí desde lo personal. Bueno, si no es más, quiero desearles una feliz Semana Santa de muchas gracias. estudio total, y estoy Sí, atento. Casi que estamos. semanalmente vamos a estar reunidos, semanalmente, porque estamos aportándole a ese coloquio doctoral y ojo que pues allí es la imagen de ustedes más la de nosotros, ¿no? Tenemos que hacer una muy buena apuesta porque nos mostramos todos.
a la comunidad académica nacional e internacional. Un abrazo gigante y una feliz Semana Santa. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias, una feliz doctor noche. Feliz noche. Margarita Gracias. María, igualmente, buenas noches, que descansen y que la pasen bueno estudiando.